En las páginas de las Sagradas Escrituras se encuentra un tapiz tejido con historias de amor, traición y citas divinas de ajuste de cuentas. Dentro de este rico tejido, encontramos historias de parejas cuyas relaciones sirven como susurros de advertencia, recordándonos que si los corazones se desvían, el camino resultante puede ser traicionero. Aquí viajaremos por algunos pasillos que recorren la historia, considerando algunas de las parejas más infames encontradas en los pasajes bíblicos. Y lo que verás es que su forma torcida de amor siempre tuvo un final amargo y horrible. Aquí están Ananías y Zafira, una pareja que se erige como pilares de engaño, tomando el rango de una de las parejas más impactantes en toda la historia bíblica. En el libro de Hechos, cuando la comunidad de creyentes comenzó, había un ferviente celo hacia su fe recién encontrada. Pero como ves, el problema con Ananías y Zafira es que sus corazones estaban oscurecidos. Esta pareja conspiró juntos para engañar a los apóstoles, para engañar al hombre de Dios, Pedro. Y esto es lo que hicieron. La pareja decidió vender una parte de su propiedad, pero decidieron retener una porción de las ganancias para sí mismos, vendiendo lo que tenían y solo dando una parte de ello a la iglesia. Retuvieron la verdad y parte del dinero, pero Dios vio a través de su velo de mentiras y también se lo reveló a Pedro. Así que quiero que imagines esta escena: Ananías tramando, habiendo hecho un buen negocio y guardando algo para sí mismo. Se para frente a Pedro con lo que pensaba era un secreto que solo él y su esposa sabían. Entonces presenta esta ofrenda parcial a la iglesia y a Pedro. Pero ves, Pedro está iluminado por el Espíritu Santo y conoce la verdad. Así que dice: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero para ti mismo. La propiedad era tuya para venderla o no venderla como quisieras. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalar. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Ahora, en lo que solo puede describirse como una de las escenas más dramáticas de la Biblia, tan pronto como Pedro terminó de hablar y Ananías escuchó sus palabras, cayó al suelo y murió. La justicia de Dios cayó rápidamente y sin misericordia, como un rayo del cielo. En un instante, Ananías estaba muerto. Unas 3 horas después, su esposa Zafira entró, sin saber lo que había sucedido. Pedro le preguntó: ¿era este el precio que tú y tu esposo recibieron por su tierra? Sí, respondió ella, ese era el precio. Y Pedro dijo: ¿cómo pudieron los dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta y te llevarán a ti también. Instantáneamente, ella cayó al suelo y murió. Esta pareja trabajó junta y acordaron engañar a Dios. Pensaron que podían hacer algo en la oscuridad que era para su beneficio personal, pero Dios ve todo. Hoy, la relación entre Ananías y Zafira es un recordatorio claro de lo que sucede cuando te permites ser prisionero de la avaricia y la hipocresía. Ahora, me gustaría llamar tu atención a otra pareja. Una pareja que residía en el corazón mismo de la antigua ciudad de Jerusalén. Podían escuchar los gritos de los oprimidos a su alrededor, entre choques de espadas y escudos en alto. Esta es una historia de adulterio y deseo prohibido que se desarrolla a través de 2 actores clave en la línea de descendencia de Jesucristo mismo. David es el rey, pero también es un hombre conforme al corazón de Dios, por la propia admisión de Dios. Pero rápidamente se encuentra atrapado por la belleza de una mujer llamada Betsabé. Su belleza era atractiva y absolutamente imposible de rechazar para David. Y así es como se desarrolló. Una noche, David se levantó de su cama y caminó por el techo del palacio. Desde el techo, vio a una mujer bañándose. La mujer era muy hermosa y David envió a alguien a averiguar sobre ella. El hombre dijo: es Betsabé, la hija de Eliam, y la esposa de Urías elitita. David envió mensajeros a buscarla. Ella vino a él y él durmió con ella. No estaba pensando en las consecuencias de esa noche, y no estaba pensando en las sombras de culpa y remordimiento que lo devorarían noche tras noche. Una vez que todo se había desarrollado, ninguno sabía que la llama encendida esa noche cuando él la llevó a su palacio
los consumiría a ambos. De hecho, la situación continuó descontrolándose en pura calamidad maligna, hasta que David hizo que el esposo de Betsabé, Urías, fuera asesinado en el mismo campo de batalla donde servía a David, su rey. La cosecha resultante de arrepentimiento y dolor se recogió donde se sembraron esos pecados, y atormentarían a David hasta su último aliento. La historia de David y Betsabé nos enseña que el pecado siempre tomará más de lo que da. El pecado te llevará más profundo de lo que quieres ir. Te llevará más lejos de lo que quieres ir. Y costará un precio mayor de lo que estás dispuesto a pagar. Ahora, para nuestra próxima pareja, tenemos que caminar por los perversos pasillos del poder y la riqueza. Herodías y el rey Herodes a menudo bailaban una coreografía sombría de mentiras y deseo. En un tiempo, Herodías estaba casada con el hermano de Herodes, Felipe. Cuando lo dejó para estar con Herodes, rompió los lazos sagrados del matrimonio al casarse con este hombre que también era su tío. Muchos se burlaron del escándalo de su relación. Su unión fue condenada tanto por Dios como por el profeta Juan el Bautista, cuya voz tronaba con un poderoso eco a través del desierto, condenando vehementemente su relación. Herodías permitió que su ira y su sed de poder y lujuria la consumieran mientras tramaba y tejía una red que llevaría a la desaparición del profeta. Todo llegó a un punto culminante en la víspera del cumpleaños de Herodes. Organizaron un banquete lujoso donde los perfumes exóticos y el sonido de las risas llenaban el aire. Esa noche, la hija de Herodes, Salomé, bailó ante la compañía y complació tanto a Herodes que él prometió con un juramento darle lo que ella pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: «Dame la cabeza de Juan el Bautista aquí mismo en una bandeja». Quiero que notes cómo la amargura y la ira habían consumido tanto a Herodías, que cuando su hija bailó frente a Herodes, él prometió darle lo que ella pidiera. Herodías aprovechó esto como una oportunidad para vengarse de Juan, persuadiendo a su hija para que pidiera la cabeza de Juan en una bandeja. Su hija hizo lo que ella pidió, y como resultado, Juan fue decapitado. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones se pueden aprender a través del ejemplo de Herodías? Podemos ver claramente que un corazón resentido lleva al pecado. Necesitamos examinar el estado de nuestros corazones. Si encontramos que hay algún resentimiento en nosotros, debemos dejarlo ir. Imagina estar presente en el amanecer de la creación, con el esplendor vibrante del jardín del Edén, envolviendo a Adán y Eva, quienes caminaban cómodamente allí con Dios. Como el primer hombre y mujer en la tierra, moldeados por la misma mano divina, estos dos vieron al sol besar la tierra y sintieron las suaves brisas susurrar secretos a través de los árboles cada día. Pero su relación era un testimonio de cómo la unión entre hombre y mujer podía ser tan armoniosa. Fueron bendecidos por Dios y colocados en el jardín a propósito. Desde el principio, allí, en perfecta armonía, se deleitaban en el amor radiante de Dios, tomando su relación con Dios y entre ellos por sentado. Pero la tentación acechaba en las sombras, incluso aquí en el paraíso, en forma de una serpiente. El diablo susurró mentira tras mentira en sus oídos, y con un solo bocado rompió la relación entre Dios y estos dos. Bajo el peso del pecado original, la primera pareja en la tierra llevó la carga y la pasó a través de los años, colocando una mancha irrevocable en las almas de cada uno de sus descendientes. Y hasta el día de hoy, la gente todavía los culpa por los problemas que a menudo enfrentamos. En el tapiz de la historia y los humanos que vivieron en ella, estas parejas mencionadas aquí hoy se erigen como hitos de advertencia. Sus acciones sirven como recordatorios de que el corazón humano es frágil e indigno de confianza. La última pareja que realmente quiero examinar más de cerca es Jezabel y Acab. Jezabel. Aquí tienes un resumen rápido de esta mujer. Jezabel era la hija de un rey fenicio llamado Etbal, lo que la convertía en princesa. Luego, Jezabel se casó con Acab, el séptimo rey de Israel, y esto la convirtió en reina. Ahora bien, Jezabel era una adoradora del dios cananeo de la lluvia y la fertilidad, Baal. Ella era una idólatra. Era una mujer influyente, poderosa y malvada. Primer libro de Reyes 21. 25 habla de ambos.
Acab y Jezabel. Dice: no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Si bien Acab es culpable de su propio pecado, gran parte de su caída se debió a su esposa, Jezabel. Jezabel era una mujer pagana. Ella no seguía al Dios de Israel, sino que lo odiaba. En el primer libro de Reyes 18, ella trata deliberadamente de matar a los profetas del Dios de Israel, un acto grotesco de maldad. Es indescriptible pensar que Jezabel se mantendría en tal desafío audaz al Dios de Israel, que buscaría matar a sus siervos. La Biblia dice en el primer libro de Reyes 18:4: y cuando Jezabel cortó a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas, y los escondió de 50 en 50 en una cueva, y los alimentó con pan y agua. Así que no fue el rey Acab quien cortó a los profetas del Señor, fue Jezabel, su reina. En aquellos tiempos y en esa sociedad, ¿sabes cómo se vería que el rey fuera guiado por su reina? Pero no obstante, Jezabel masacró a los profetas del Señor. La Biblia también dice en el primer libro de Reyes 18:19: ahora pues, envía y reúne a todo Israel a mí en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. La Biblia dice los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera comían. ¿A la mesa de quién? No a la mesa del rey Acab, no al jefe del hogar, sino a la mesa de Jezabel. Verás, debes tener cuidado cuando se trata del espíritu de Jezabel. Es un espíritu que tiene una voz de influencia y control. Ella eclipsó a su esposo, socavó su autoridad, pero también incitó a su esposo al mal, porque el primer libro de Reyes 21:25 dice: no hubo nadie que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor como Acab, a quien Jezabel, su esposa, incitaba. Hubo algunas veces en la vida de Acab cuando parecía que él se arrepentiría. Hubo incluso momentos cuando parecía que quería seguir los caminos de Dios. Sin embargo, cada vez que había un rayo de sol, Jezabel apagaba la esperanza. El más notable es la historia del primer libro de Reyes 21. En este capítulo, había una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Acab quería la viña y estaba incluso dispuesto a comprarla. Nabot rechazó la oferta porque era contra la ley de Dios para él venderla. Acab estaba muy molesto y volvió a su palacio para lamentarse. Sin embargo, Jezabel tomó el asunto en sus propias manos y mató a Nabot. Ella arregló que personas acusaran a Nabot, quien era un hombre justo, de maldecir a Dios y al rey, lo que resultó en su muerte por lapidación. Así que ella lo acusó falsamente, lo asesinó y robó su viña. Eso es manipulación en su máximo esplendor. Esto lleva a Acab a comprar la viña para sí mismo. ¿Acab mató a Nabot? No, su malvada esposa Jezabel lo hizo. Sin embargo, él podría haber rechazado comprar la viña y encarcelar a su esposa por el asesinato de Nabot. Sin embargo, debido a su propio placer malvado y la mano maligna de Jezabel, él cedió a su deseo pecaminoso. Parece casi como si Acab fuera una marioneta en manos de Jezabel. En el primer libro de Reyes 18, Elías, quien es un profeta de Dios, desafía a los idólatras de Baal para ver cuál Dios es el verdadero Dios. Ven cuál Dios puede hacer que un toro se incendie. Por supuesto, los 450 profetas de Baal no pudieron hacer nada porque su Dios no es real. Intentaron durante muchas horas y fallaron. Sin embargo, Dios prendió fuego al toro de Elías después de una sola oración de Elías. Él expuso a los falsos dioses por medio de un concurso entre Baal y Yahvé, demostrando a todos los espectadores que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Luego ordenó que los profetas de Baal fueran asesinados, lo que enfureció tanto a Jezabel que luego amenazó con matar a Elías, lo que hizo que él huyera. Conocemos el final de Jezabel, que fue profetizado por Elías. Ella fue arrojada por la ventana por sus sirvientes, luego pisoteada por caballos y su cuerpo devorado por perros. Se le dio una oportunidad de arrepentirse después de escuchar el resultado del concurso y la profecía de su muerte espantosa. Sin embargo, ella eligió seguir caminando en la oscuridad. Sí, Jezabel murió y ha sido olvidada por muchos.
Sin embargo, su espíritu aún existe hoy y puede manifestarse en el comportamiento o las acciones de las personas a nuestro alrededor. La historia de Acab y Jezabel es una historia que debemos tener en cuenta. Cuando nos rodeamos de personas malvadas, es probable que tomemos decisiones malvadas. Su influencia y a veces su manipulación nos llevarán a caminar en pecado. Segunda de Corintios capítulo 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Debemos tener cuidado de no casarnos con alguien que no conoce al Señor. Si lo hacemos, es posible que ellos nos lleven al mal. Por supuesto, si te encuentras casado con un incrédulo, no debes dejarlo. Sin embargo, debes estar en guardia para que tu cónyuge no te desvíe, como Jezabel hizo con Acab. Quiero que aprendas esto. La gente a menudo asocia el espíritu de Jezabel con el sexo, la seducción y la promiscuidad, pero creo que estos son solo algunos de los frutos de este espíritu. En el núcleo de Jezabel, en el núcleo de este espíritu malvado, está el control. Es un espíritu controlador y manipulador que toma a las personas como prisioneras. Es un espíritu que no tiene género. Solo porque es un espíritu nombrado después de una mujer, no significa que no pueda encontrarse en hombres. Como he dicho, es un espíritu de control. Y si miras a lo largo de tu vida, generalmente son las personas que tienen hambre de poder o que son adictas al control las que resultan ser las más hirientes y desagradables con las que tenemos que lidiar. Y míralo de esta manera. En la iglesia, en la raíz de la mayoría de los conflictos, el problema tiene que ver con el control. Pastor versus ancianos, diáconos versus coros, este ministerio versus aquel ministerio. Ese es el espíritu de Jezabel. ¿O qué tal en el hogar? ¿Cuántos conflictos en un matrimonio son sobre el control? La Biblia dice: maridos, amen a sus esposas. No dice: controlen a sus esposas. Dice: ámenlas. ¿Amas a tu esposa, Señor? Porque si quieres controlarla, si estás tratando de controlar lo que hace, lo que dice, con quién está y a quién ve, entonces tú, Señor, estás bajo el espíritu de Jezabel. Esto también va para ti, señora. La Biblia te dice que respetes a tu esposo, no que trates de controlarlo. No trates de doblegar su voluntad a la tuya por medio de la manipulación. Ese es el espíritu de Jezabel. Y aquí está la cuestión sobre el control. Aquí es por qué el espíritu de Jezabel es tan malvado y destructivo. Quiere controlar, ¿verdad? Pero déjame preguntarte, ¿te controla Dios? ¿Te controla Dios? ¿Te obliga Dios a hacer algo? ¿Te obliga a hacer su voluntad? ¿Te obliga a querer amarlo y servirlo? Dios no te obliga a hacer nada. Él quiere que seas salvo, pero no te obligará. Jesucristo tocará la puerta de tu corazón, pero no te obligará. La historia de Jezabel también sirve para advertirnos sobre las personas que tienen un espíritu religioso. Cuidado con las personas que son religiosas pero que realmente no conocen el poder salvador de Jesucristo. Afirman seguirlo, pero no tienen una relación con Él. Cumplen con deberes religiosos, buscan altos cargos y piensan que son mejores que otros cristianos, pero Cristo está ausente de sus corazones. Los fariseos eran muy parecidos a esto, y tenemos nuestra buena cuota de fariseos modernos. Este falso espíritu de religión puede ser engañoso porque se muestra a sí mismo como justo cuando lo opuesto es cierto. Este falso espíritu de religión puede ser engañoso porque se muestra a sí mismo como justo cuando lo opuesto es verdadero. Jezabel estaba dedicada a la adoración de ídolos, y aunque las personas con las que nos encontramos no adoran a Baal, en su lugar se adoran a sí mismos y están tan lejos de Dios como los paganos. Ten cuidado con estas personas, son como lobos con piel de oveja. La última característica importante de Jezabel era su desprecio y odio por la autoridad. En su mente, ella tenía toda la autoridad como reina y no le importaba Elías, el profeta, ni ninguno de los siervos de Dios. No lo escuchaba ni se arrepentía de sus caminos después de que él probó el poder y la soberanía de Dios. También se burló de Jehú, el comandante militar del ejército de Israel, justo antes de que él ordenara a sus siervos que la arrojaran por la ventana.
Este espíritu también es evidente en nuestros días, ya que algunas personas quieren perseguir su propio beneficio egoísta, sin tener en cuenta el orden o la jerarquía. ¿No hay personas así en nuestras iglesias, en nuestras familias y comunidades? Estén en guardia contra tales personas, porque incluso cuestionarían la autoridad de Dios mismo. Aunque Jezabel obtuvo lo que quería la mayor parte del tiempo mediante la manipulación, el engaño y el control, al final no pudo controlar su propia desaparición, que fue debido a su resistencia a Dios. También vemos que el poder y el estatus no siempre significan que estás haciendo lo correcto. Acab y Jezabel tenían todo el poder del mundo. Jezabel tenía cerca de 1000 profetas que comían en su mesa. Incluso tenían el poder de asesinar a alguien por su propiedad y salirse con la suya. No es la fama, el poder y el estatus lo que lleva a la buena vida, incluso si es lo que el mundo nos dice. Como en las palabras de Jesús, los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Es siendo un siervo humilde que verdaderamente encontramos la buena vida. La mayoría de las historias que leemos hoy tienen un clímax y una resolución. Sin embargo, en el libro de Primero y Segundo de Reyes, parece no haber resolución. De vez en cuando, había un rey que era guiado por la mano de Dios. Sin embargo, en su mayor parte, todos los reyes eran malvados, siendo Acab el que causó más maldad. De hecho, el libro de Reyes termina con muchos de los que vivían en Israel yendo al cautiverio en las naciones extranjeras circundantes. Tendremos que mirar cientos de años en el futuro para encontrar nuestra resolución o final feliz. Mientras que la mayoría de los reyes de Israel eran malvados y alejaban al pueblo de Dios de él, habría uno que vendría que guiaría al pueblo de Dios hacia toda justicia. En lugar de ser el rey que buscaba el poder, él dejó su poder para servir. Mientras merecía castigar a su pueblo por su pecado, decidió ser castigado por su pueblo. Encontramos el clímax de la historia no en el libro de Reyes, sino cientos de años después, en la persona de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El espíritu de Jezabel es fuerte, pero el espíritu de nuestro Dios es más fuerte y vencerá todo mal. Si tienes el Espíritu Santo, podrás reconocer estas características y saber cómo tratar con las personas que tienen el espíritu de Jezabel operando en ellas. Ora para que puedas ser guiado por el Espíritu Santo.